¿En qué creemos? Bueno, este fin de semana vamos a hablar del bautismo. Le pongo a la reflexión que voy a desarrollar: aquí hay agua, una frase que algunos reconocerán. Y la idea sobre esa frase es tener algunas anotaciones sobre el bautismo. La idea es que nadie quede afuera de la lógica que vamos a abordar. Ni siquiera una persona que, siendo católico o evangélico, porque los presbiterianos, los metodistas bautizan bebés, igual que la fe católica, muchos de los evangélicos se bautizan hasta que tengan lo que se entiende con uso de decisión, de razón. Así que espero que nadie quede afuera, que sea totalmente vinculante a quienes estemos en este lugar o estemos en alguna parte siguiendo a través de la tecnología. Aquí hay agua. Esta fue una expresión de un prosélito, un etíope que se registra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que había sido un hombre que vino a adorar alguna de las fiestas judías, quería abrazar la fe de los israelitas y ahora va de regreso a casa. Y Dios le dice a un servidor suyo llamado Felipe: párese en esa esquina y cuando lo vea pasar, acérquesele, establezca una conexión, hable con él. Y este hombre que venía estudiando Isaías capítulo 53, en aquella época, por supuesto, no había una Biblia tal como la que tenemos hoy. Era un tema de rollos, no habían versos, no habían capítulos, pero lo que se registra es la lectura de lo que hoy entendemos es Isaías 53, una descripción de Cristo en el Antiguo Testamento 700 años antes de que Él apareciera en escena. Y Felipe se le acerca y le pregunta: oiga, ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Y él responde: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y a partir de allí voy a tener la lectura. Dice de esta manera, verso 35 de Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas, el evangelio, acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, este etíope: aquí hay agua. Esa es una afirmación y luego lanza una pregunta vinculante a usted y a mí: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuáles son las barreras que podrían existir para que alguien como yo se bautice? Evidentemente Felipe le había dado todo un discipulado que incluía el concepto del bautismo. Quisiera destacar algo. Cuando me tocó enseñar acerca del libro de Dios, de cómo fue el pueblo el que le pidió a Esdras en Nehemías capítulo 8: oiga, tráiganos el libro, vuelva a sacar el libro de Dios, es lo que ocupamos, no su opinión, ocupamos el libro de Dios. Aquí también hay un deseo, un anhelo de una persona recién conversa, de una persona con interés genuino en Dios, y después de que le explicaron la teoría, dice: aquí hay agua, aquí hay una oportunidad que impide que yo sea bautizado. Los grandes acontecimientos siempre están acompañados de alguna forma de celebración. Un triunfo se celebra, una boda es una celebración, un cumpleaños es una celebración, una graduación también. Hay un momento épico que marca el esfuerzo de muchos años, incluyendo un funeral. Y bendigo a mi familia de Vida Abundante que nos ha acompañado, a mi hermana que acaba de estar acá, a mi familia y a mí por la partida de mamá. Gracias, de verdad, hemos sentido su abrazo y su beso. Al final, un funeral también es la celebración de la vida de alguna persona. El bautismo
es un acto de inicio. Es la celebración que se hace de alguien que se sumó al peregrinaje de los peregrinajes, la vida cristiana. La pregunta que él hizo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, usted podría decir: es que no estoy listo. Yo debería decir, después de lo que hasta aquí conozco, que nunca estamos realmente totalmente listos. Y a eso a lo que te refieres es que tengo que ser una suerte de querubín viviente para poder bautizarme. Nunca vas a llegar a hacer eso, ni yo tampoco. Nunca. Alguien dice: vea, yo ya me bauticé. Mi papá y mi mamá me llevaron al ritual y me bautizaron. Bueno, me alegro que estemos acá juntos y que podamos abrir el libro de Dios para ver cómo es que esta ordenanza debe llevarse adelante y evaluarla a la luz de la palabra. Alguien podría decir: no creo que sea de gran importancia. Mire al ladrón en la cruz, no pudo bautizarse y se le prometió el cielo. Bueno, estoy seguro que si él hubiera podido, se hubiera bautizado. Para la iglesia del primer siglo, para Cristo, era sumamente importante. Alguien podría decirme: la pura verdad es que me da vergüenza. Yo pienso que el bautismo es para chiquitos, para bebés. Pero yo soy un mamulón, yo no me imagino que alguien me bautice. Esa es una forma de pensar que no ha logrado asimilar lo que la palabra de Dios dice. De hecho, Romanos 1:16 es una palabra fuerte de Pablo. Dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Se empieza con los judíos, pero también nosotros los que no lo somos. Así que vamos a hablar acerca de este tema, incluyéndonos todos. Todos, hombres, mujeres, jóvenes, quienes están aquí, quienes no están acá. Me preguntaba mientras estudiaba una vez más este tema, ¿por qué Martín Lutero registra en sus memorias que cuando estaba en lo que él entendía era un ataque espiritual muy fuerte, una opresión diabólica terrible, una de sus oraciones, de sus gritos de batalla era: soy bautizado? Aléjate de mí, porque yo soy bautizado, haciendo referencia a sus nuevas convicciones como hombre de Biblia, como un hombre de Dios. Soy un hombre bautizado. Así que oramos y le entramos. Señor, gracias, bendecimos tu nombre y una vez más suplicamos que la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino, que es tu palabra, sea capaz de guiarnos, y que el maestro más importante que dijiste que tendríamos, el Espíritu Santo de Dios, el que nos guiará a toda verdad, se imponga sobre todo prejuicio, sobre todo aquello, Señor, que no provenga de ti. En el nombre de Cristo, allana nuestra vida y corazón para siempre cumplir tu palabra. Por Cristo, que así sea. Y la iglesia dice: duro. Bien, vamos. Hay 4 palabras que quisiera extraer de la Biblia que están linkeadas directamente al bautismo. Cada vez que la vayamos viendo, usted se va a dar cuenta cómo va perfilando quién, cómo y cuándo debería bautizarse. Aquí está la primera. La primera palabra es la palabra creer. Ya de por sí excluye a un niño, excluye a un bebé, porque para poder bautizarse, lo va a ver en la Biblia, yo necesito creer. Tiene que haber una respuesta al evangelio. Tiene que haber una mente y un corazón que reaccione a lo que se acaba de decir, rechazándolo o aceptándolo. Vea la versión de Marcos de la Gran Comisión, 16:15. Cristo habla: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Que se le ponga por delante
háblele de Jesucristo. El que crea y sea bautizado es una reacción a la predicación del evangelio. Es alguien que elabora mentalmente, emocionalmente lo que se acaba de decir y rechaza o abraza. El que crea y sea bautizado será salvo. Vea la ecuación. Y luego propone el que no crea, vea qué interesante, y no dice el que no crea y no sea bautizado. Asume que el que cree va a dar el paso de obediencia al bautismo. Dice, ese o esa será condenado. Entiéndase, la predicación debe preceder al bautismo. Una predicación que es recibida, abrazada o rechazada, que termina forjando el inicio de un discípulo de Cristo. Escuchar el evangelio y la poderosa obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio es la que hace que alguien diga: yo quiero, yo voy. Creer entonces implica un grado de madurez y de responsabilidad. No puede ser un infante carente de criterio. La pregunta es: ¿por qué razón se bautizan tanto en el mundo protestante como en el mundo católico bebés? Bueno, se dice trazar un paralelo entre la circuncisión y el bautismo. Los circuncidados eran niños de una semana a quienes se decía: estás apartado para Dios. Pero usted puede ver acá que el bautismo cristiano implica digestión, que yo digiero, permítame la palabra, mental y emocionalmente el evangelio, sea para rechazarlo o para abrazarlo. Y un hombre y una mujer deciden morir a su vieja vida, nacer de nuevo en el compromiso con su nuevo Señor y su nuevo estilo de vida. No es un conocimiento estéril, sino una convicción que produce acción. Quédese por favor con esta frase: al bautismo no me llevan, al bautismo yo voy. Y no pocas veces pasando por encima de barreras significativas: censura de la familia, rechazo social. ¿Cómo se te ocurre? Estás negando lo que tu familia hizo contigo. ¿Qué pasó? Esto, lo otro, ataques de todo tipo. Así que implica creer. Al bautismo no me llevan, al bautismo yo voy, y no pocas veces a un precio alto. A lo largo de 33 años puedo recordar la primera fiesta de bautismos que hicimos en Vida Abundante en un río. Hace exactamente eso, unos 33 años. Y estuve en la última fiesta de bautismos que tuvimos. Deberíamos señalar que varios miles de personas se han bautizado acá en este ministerio. Y quisimos hacer un pequeño recuento solamente de algunas caras y de lo que implica un bautismo en nuestra casa Vida Abundante. Por favor, véalo. Y decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás.
Eso hay que aplaudirlo, gente, por favor. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La segunda palabra vinculada al tema que estamos trabajando durante este fin de semana, que es el bautismo bíblico, el bautismo que ordenó Cristo, es una palabra muy importante y es la palabra arrepentimiento, que tengo que aprender a definir internamente, porque me puedo yo autoengañar hablando o dándole un contenido de significado que no corresponde. El arrepentimiento es una palabra vital y es la segunda que quiero señalar, vinculada por la Biblia al bautismo. Dice Hechos capítulo 2 y verso 37. Aquí está la iglesia en su génesis, aquí está la iglesia cristiana, el Espíritu Santo descendió, Pedro está enfogonado, se levanta, predica de una manera poderosa. Las conversiones se cuentan por miles en ese primer mensaje. Y ocurre lo siguiente, 2:37 de Hechos. Cuando oyeron esto, la gente, todos se sintieron profundamente conmovidos. Ha sido predicada la palabra, algo está ocurriendo en el corazón, es un milagro. Y le dicen, la gente otra vez, la que reacciona a Pedro y a los demás: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue aquí? Y viene la palabra que por primera vez se halla en la boca de Pedro como predicador: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí hay un milagro. De un momento a otro hay solo una práctica religiosa. Quienes están respondiendo en su gran mayoría son peregrinos que vinieron a Jerusalén a cumplir con un ritual religioso. Ellos sienten que aquí deberíamos estar bien, pero de repente el evangelio, la palabra de Dios llega y ellos se dan cuenta por este milagro que solo produce la presencia del Espíritu Santo, que necesito algo más, que necesito reencontrarme con Dios. Se me está ofreciendo perdón y una nueva vida a partir de la gracia de Dios, y que solo a través de Cristo y su cruz es posible alcanzar. Y entonces preguntamos: ¿qué hago? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es una palabra que nosotros debemos dotar de contenido correcto. Es una palabra importante, muy importante. Lo voy a tratar de probar. La primera palabra que aparece en boca de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, es arrepiéntanse. Esa es la palabra, así se inaugura él. La primera palabra que aparece en boca de Cristo cuando aparece ministerialmente es arrepiéntanse. La última palabra que se le registra a Cristo en el Nuevo Testamento no está en los evangelios, está en Apocalipsis, cuando en la séptima carta a una de las iglesias lo que termina diciéndoles es arrepiéntanse. Por tanto, arrepiéntanse. Es una palabra importante que debo dotarle del contenido correcto. El arrepentimiento no es una sensación solamente. El arrepentimiento no es una lágrima solamente. Yo podría sentir, yo podría llorar y no estar arrepentido. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Cuando agarras la palabra que describe el Nuevo Testamento y el diccionario del griego al español dice que esa palabra, metanoi, es capaz de traducirse esencialmente como un giro de 180 grados, una vuelta en U de la dirección que yo llevaba. Así que el arrepentimiento no es promesas, no es eso. Muchas veces podría ser remordimiento. El remordimiento es: ups, me agarraron. Eso es remordimiento.
Y voy a decir las cosas que creo que debería decir para tratar de aplacar las consecuencias de lo que yo hice. El arrepentimiento es un giro de 180 grados, real y legítimo, en una dirección contraria a la que traía, que antes era lejos de Dios y ahora voy rumbo a Dios, guiado por su Espíritu. La mejor definición de arrepentimiento creo que está en boca de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista es un ministerio poderoso, importante, vital, necesario. Habían habido 400 años donde Dios no se manifestaba. Desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta Juan pasaron 4 siglos. Ahora lo que los judíos tienen solo es una religión hueca, ritual, no pasa nada. Y aparece Juan el Bautista, tosco en su forma de vestir, una piel amarrada ahí en la cintura, predicaba en el desierto, era un hombre rudo, tosco. Usted dice, conocerá de su alimentación, dice que comía langosta, pero no termidor, no, chapulines, eso es lo que comía. Comía esperanzas con miel. Nada más imagínense el bigote de Juan el Bautista, una melcocha. No era una persona atractiva, dulce, no, duro. Pero Dios estaba con él. Y de repente se enciende un avivamiento y la gente empieza a venir porque el alma suya y la mía tiene hambre y sed de Dios. Y sabe reconocer donde solo hay una religión y un lugar donde Dios está. Y empezaron a salir. Venían soldados, venían fariseos, venían judíos, venían hombres, venían mujeres, y él los bautizaba. Y lo que dice la Biblia es que muchos de esos que habían llorado el día anterior, que se habían bautizado la semana pasada, se devolvían. El bautismo de Juan, por cierto, no es el mismo del bautismo cristiano. Continúo. Se devolvían. Y la próxima vez que vinieron, Juan el Bautista es el autor de una frase que define el arrepentimiento. Porque el soldado que vino se pegó una gran llorada y se devolvió a volver a maltratar a las personas, a extorsionar a las personas. Un hombre vino, lloró, se bautizó, se fue y siguió golpeando a su esposa y siguió insultando y siguió lastimando a sus hijos. Un publicano se pegó una gran llorada, se devolvió, pero no volvió, pero siguió robando, siguió haciendo daño. Entonces la próxima vez, esta frase es de Juan el Bautista, 3:8 de Lucas. Hagan, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El arrepentimiento no es que lloré, no es que prometí, te lo juro por mi madrecita santa, te lo juro. Eso no es arrepentimiento. Eso, podría ser que yo esté diciendo algo de todo corazón. El arrepentimiento, según el Bautista, es que las cosas que hacía ayer, hoy ya no las hago. Ese es. Porque no es el rótulo lo que dice qué tipo de árbol es usted y qué tipo de árbol soy yo. Son los frutos que correspondan inequívocamente a un hombre y a una mujer que realmente se encontraron con Dios. No hablo de perfección, porque seguramente en algún momento mordemos el polvo. Hablo de una persona que genuinamente se levanta y vuelve a tomar la misma dirección. Decía la canción, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Me acuerdo caminando por el centro de San José, recién converso, y me acuerdo que pasé bueno, yo no sé si usted sabía que yo me congregué durante muchos años en Disco Salsa 54. Ahí me congregaba. Ahí lo dejaba todo. Se me ocurre pasar por el frente. Y había un grupo de amigos. Man,
tanto tiempo, venga, no sé qué. Fuerte, jala. Pero yo sabía lo que eso significaba ahí adentro. Yo sabía, tenía una vida promiscua, una persona sin ningún tipo de límites. Produzcan frutos dignos de alguien que se arrepintió. Porque el árbol se conoce por una cosa, por su fruto. No por sus promesas o por sus lágrimas. No. Mañana voy a tener la oportunidad junto con mi esposa de responder a una invitación de lo que sería el tercer viaje misionero que tenemos a España. El primero fue hace 10 años, el segundo hace como 3 años. Y estábamos esperando alguna invitación de esas difíciles, improbables. Y así sucedió. Una iglesia en Sevilla nos invita a participar en la Semana Santa con ellos. Así que estando allá vamos a aprovechar para estar en España, visitando 3 iglesias más. Pero quería contarle eso. La primera vez que estuve ahí, había un retiro de la iglesia que nos invitó, que nos llevó allá. Y dijeron, bueno, los bautismos del año. No recuerdo si eran 3 personas o 2. Y ya los presentaron, ¿verdad? Solo uno era un nuevo converso. Solo uno. El otro que recuerdo era un muchachito que llegó a la edad en que esa iglesia permite bautismos. Así que una persona ganada de afuera, 1 en el año. Y yo creo que nosotros tenemos que, primero que nada, entender que debemos orar por un país y por un continente que en algún momento recibió el Evangelio y que hoy hay una frialdad y un rechazo al Evangelio terrible. Así que cada vez que usted vea esto, vea la foto es 3 veces al año tenemos nuestra fiesta de bautismo. Normalmente es entre 50 a 60 personas las que se bautizan. Es un milagro, es un milagro. Usted va a encontrar ahí de todo, en el abanico social, de todo, de todo. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Hemos bautizado a un abuelo con su nieto, esposas, familias. Hermoso. Es un milagro que no podemos ver con naturalidad porque es un milagro enorme. Y quiero darle gracias a Dios por todo el trabajo que se hace acá en Vida Abundante con Cristel a cargo de todo lo que es formación, pero muy particularmente a Karina y a Diego por el trabajo extraordinario con todo su equipo que hacen para llevar adelante el bautismo de los bautismos de Vida Abundante. Es absolutamente maravilloso. Y orar porque cerraremos ese mes de visita allá visitando a Vida Abundante en Elche, Alicante, la última iglesia que nació desde nosotros, muy asociado a Vida Abundante Uruguay, con los pastores Jimmy y Ángel. Vamos a estar allá acompañándolos. Aplaudamos por eso también, por favor, ¿sí? Es demasiado lindo, es absolutamente maravilloso. Voy. 3. Lo tercero que quiero señalar, la tercera palabra linkeada al bautismo, directamente vinculante al bautismo, es la palabra identificación. ¿Qué representa bautizarse? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Dramatizado por la misma persona que lo vive, pero que quizá no termina de entenderlo, pero la Biblia quiere que yo lo pueda de alguna manera desglosar. Dice Romanos capítulo 6 y verso 4: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es una identificación. El primero en identificarse con nosotros fue Cristo.
La pregunta que aparece allá en Isaías capítulo 6, ¿a quién mandamos? ¿Quién irá por nosotros? Lo que nosotros entendemos es que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, dijo: yo voy. Y el Hijo, dice, aquel verbo, Evangelio de Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Es lo que celebramos en la Navidad, que Dios nos visitó en la persona de su Hijo. Se identificó con nosotros. Sabe lo que se siente. Él sabe lo que se siente. Él sabe. Él nos conoce. Así que ahora lo que espera el cielo es que un hombre y una mujer que han recibido el evangelio, que creyeron, que se arrepintieron, se identifiquen con él. Al sumergirse bajo el agua, están representando una parte vital de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Mi vida está representada antes de que baje al agua. Mi vida sin Dios, lejos, no me importa Dios. Tengo una religión y con esa muletilla me la voy a jugar. Cuando bajo al agua, es mi velorio, es mi sepultura. Me identifico con él, dice Pablo, sepultado con él en su muerte, mediante el bautismo, para que por eso sea capaz de tener una vida nueva. Y cuando sacamos a una persona, somos capaces de reflejar una vida nueva. La gente le gusta identificarse, se pone su camiseta, anda con su bandera política. El bautizo es eso. Los judíos tenían un ritual de bautismo. Cuando había una persona que no era judía y quería abrazar al Dios de Israel, había un procedimiento para hacerlo prosélito. Incluía una suerte de bautismo. Así que cuando ellos empiezan a oír la gente bautizo, ellos tienen ideas de qué están haciendo referencia. Habían ejércitos que después de matar un animal y poner sangre en un balde, ponían su lanza y la teñían allí. A eso le llamaban bautizo. Entonces, cuando las personas empiezan a oír acerca del bautismo, empiezan a entender que ahora estamos abrazando a un Dios, estamos apegándonos a Él, que cuando me bautizo quedo teñido de Cristo. Dice Gálatas 3:27. Esto es una reacción de Pablo, una línea de Pablo a lo que acabo de decir, que es historia. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Quedé teñido por Él. El bautismo es una expresión externa de una decisión interna de compromiso, donde me veo identificado con la vida de Cristo que yo no puedo vivir. Él es el segundo Adán que vivió la vida que yo no puedo vivir para regalármela a mí. Me identifico con su muerte porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y me identifico con su resurrección, con la nueva vida que Él tiene para mí. El bautismo implica pasar ahora a ser posesión de Dios. El bautismo es como un acto de adopción. Pruébelo. Gálatas 4:6. Ustedes ahora son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Ese es un grito de bebé a su papá. Así que ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Recibo la justicia de Cristo, el espíritu de Cristo y la herencia de Cristo. Y cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no porque lo llevaron, sino porque fue. Lo que está diciendo es: ahora le pertenezco a Dios. Y por último, la última palabra
que quiero compartir con ustedes es la palabra obediencia. Es una palabra importante, es una palabra vital. Voy a hacer referencia ahora a la gran comisión descrita, es boca de Jesús en palabras de Mateo, en Mateo 28. El contexto es el final, ya viene la ascensión. Dice que hay adoración y hay dudas, dicen los versos anteriores. Hay adoración de parte de los suyos, pero algunas dudas. Y Jesús se acerca y rompe el celofán y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así empieza. No es una sugerencia, dice: el que manda arriba y abajo soy yo. Estoy por encima de cualquier cosa. Toda autoridad por haber venido a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y haber derrotado el pecado, a Satanás y a la muerte. Toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No son de generación espontánea, hay que fabricarlos, lleva proceso, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, subrayo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Jesús hablaba con absoluta autoridad, siempre lo hizo, y cuando habló del bautismo también, y dijo que la obediencia se aprende y se tiene que decidir. El bautismo debería ser mi primer acto de obediencia, debido a que reconozco la autoridad suprema de aquel que he recibido como Señor de mi vida. Así que a través del bautismo, un hombre, una mujer está diciendo: voy a vivir según las reglas de Dios antes que con las mías. Soy un ciudadano de reino ahora. Cuando Cristo se bautizó, tanto Lucas como Mateo decidieron registrar lo que aconteció. Que Juan el Bautista no quería hacerlo, yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Déjame caminar por el sendero que debo caminar y el sendero que quiero marcarle a los míos. Y la gran mayoría recordará lo que ocurrió en el bautismo de Jesús. Esencialmente tres cosas: un cielo abierto que hace que la voz de Dios retumbe, la presencia evidente del Espíritu Santo en la vida de una persona, y saber que la obediencia complace a Dios. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Estaba viendo un video que me llamó la atención. Cuando veo un video testimonial que me llama la atención, trato de seguirle la pista antes y después. Este fue el caso en un video que vi testimonial. Es un hombre que llega a bautizarse en su iglesia. Tiene unas características: él es totalmente ciego de un ojo y del otro ojo solo ve el 40% por dos razones: una enfermedad que sufre y también los químicos a los que se ha expuesto, según su testimonio. Lo vi después con más detalle durante muchos años a partir de su trabajo. Así que él es legalmente ciego, porque el 40% que logra ver con uno de sus ojos ve como a través de un prisma. Así que él es legalmente ciego, porque apenas si puede su visión darle una funcionalidad de movimiento. Pero bueno, él se convierte al Señor y es parte de un grupo de gente que se bautiza. Cuando él
es bautizado y sale del agua como muchas personas. Es algo que vemos muy a menudo. La gente está efusiva, hay gente aplaudiendo, y entonces este muchacho sale, lo sacan del agua y él está levantando los brazos eufórico por este paso de fe que dio. Pero de repente se da cuenta de que recuperó su visión. Y entonces se asusta porque empieza a narrar que ve las banderas, que ve las facciones. Y ya voy a poner el video, pero lo que quería compartir con usted era la pregunta que me hice: ¿por qué Dios escogería? Nadie oró por él, nadie. No fue ungido, no. Está bautizándose, básicamente. ¿Por qué Dios escogería un momento como ese para lucirse? Para marcar con tanta gracia y poder un momento. Bueno, vea el video, por favor. Y James entra al bautisterio y de repente empieza a ver lo que antes no podía ver. Un milagro se había producido en ese instante. James entró al bautisterio y tal vez ni siquiera pensaba en algo semejante. No recibió la imposición de manos de nadie, nadie oró por su sanidad, pero Dios hizo el milagro y la gloria es toda para Él. ¿Le parece increíble? Sí. Yo no podría asegurar que cada vez que alguien baje al agua, una cosa así va a suceder. Lo que sí sé es que alguna vez caminando por Paquera, en Punta Arenas, estoy yéndome para atrás como 45 años, mi suegro, que era pastor, me volvió a ver y me dice: Ricardo, aquí hay un río. ¿No te gustaría dar el paso del bautismo? Le dije: sí, señor. Alguno podrá pensar, no tenía muchas alternativas, es el suegro, soy ahí. Podría ser una de esas razones erradas. Creo que tenía el carácter para decirle que no a mi suegro. Le dije que sí, porque ya había leído en la Biblia acerca de eso. Pero explíqueme un poco más. Así que me sentó por ahí y me instruyó. Y en un río de Paquera ahí había otra gente paseando por allí, haciendo picnic y eso. Y ahora estaba mi suegra, unos amigos de ellos, Giselle, mi novia en ese tiempo. Y allí mucha gente viendo qué será eso tan extraño. El caminar cristiano es un sendero de decisiones. Y el bautismo es una de las primeras decisiones que usted y yo deberíamos tomar. Agradezco a Dios por todas las personas que hasta aquí Dios nos ha permitido presentarles a Cristo y luego llevarlas al agua del bautismo. Pero la más importante, como me decía
Una persona hace un rato en una de las reuniones anteriores: tengo como 20 años de venir a la iglesia y nunca me he bautizado. Nunca. La vida cristiana es la decisión de obedecer. Eso es. Inspirados en Cristo y fortalecidos por su poder. Póngase de pie, por favor. Señor, aquí está la familia Bach. Señor, aquí estamos una vez más, anhelando abrir tu palabra para aprender, Señor, para ser exhortados. Con razón dijo Pablo cuando estaba escribiendo a su discípulo amado Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que la gente que le pertenece a Dios esté preparado para todo lo que venga, para toda buena obra. Te quiero pedir, Señor, en este tiempo que abrimos tu palabra, intentando aprender y que todos quedemos, Señor, adentro de la exhortación, sea para reforzar, sea para reaccionar, te pido, te suplico, que tu palabra cumpla su propósito a partir del dulce pero firme Espíritu de Dios. Te pido que nos ayudes, Señor. Mi intención no es predicar de un rito. Mi única intención es señalar a Cristo, a Jesús, nuestro Señor y Rey. Que alguien se lo lleve en el corazón, anhelando reaccionar como reaccionó Pablo cuando lo exhortaron: ¿por qué te detienes? Bautízate invocando su nombre. Te pido, Señor, sea reprendido en cada uno de nosotros toda espiritualidad religiosa, cúltica. El cristianismo no es eso. El cristianismo real es encontrarse con Jesús, es regresar a casa, es caer rendido ante Él y decirle: no merezco nada. Te pido, Señor, ayúdanos a creer su milagro. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a tomar decisiones firmes en nuestra vida. Ayúdame a poder identificarme. No puedo vivir la vida que debería vivir. Por eso me identifico con Cristo, mi Salvador y Señor. Su muerte, me identifico con ella porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día que salí del agua se reflejaba algo que es un proceso interminable. El que comenzó en nosotros la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso, Señor, te pido, quizá en medio de nosotros haya alguien que nunca se haya rendido ante el Rey Jesús. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No es ser católico, evangélico, vida abundante, eso no importa. Lo único que importa es si Jesucristo es tu Rey, Señor y Salvador. Eso es lo único que importa.
te pido que el próximo domingo, cuando esas decenas de personas sean bautizadas, una fiesta más de vida abundante, sabremos que el cielo se abre, sabremos que el Espíritu se manifiesta y sabremos que está diciendo Dios: este es mi hijo, mi hija amada, me complazco en él. Tomamos un momento para, a través de esta adoración, honrar a nuestro Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vida abundante que, como dice la Biblia, la palabra de Dios, Él envía su palabra y nos sana, nos equilibra, nos da forma. Que así sea una vez más.